Buenas noches. En nombre de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, les doy las buenas noches a todos. Bienvenidos a este foro virtual sobre la situación del COVID en Costa Rica. Quiero saludar a todos los miembros de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, a los miembros de la Academia de la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina que fueron invitados y que están con nosotros. Y también quiero saludar al público en general. Este es un tema de gran trascendencia, no solo para el país, sino para toda la región. De ahí que tuvimos la idea de compartir con todos la situación por la cual está viviendo no solo el país en medio de esta pandemia mundial. El doctor Sánchez Swain es el moderador y el coordinador, el moderador de este foro, al cual le cedo la palabra para que nos dé la logística que vamos a tener. Antes quiero comunicarles que hoy el doctor Daniel Salas Peraza, ministro de Salud, nos comunicó que tenía una reunión en casa presidencial que se iniciaba a las 5 de la tarde y que probablemente no iba a tener la oportunidad de compartir con nosotros. Él tratará de conectarse en el transcurso de esta noche y dos de sus asesores nos hablarán. El doctor Sánchez Swain nos va a dar todos los detalles al respecto. Doctor Sánchez. Buenas noches a todos. Para mí es un honor coordinar este uniforo a través de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante debido a la situación sanitaria de emergencia que vive el país. ¿Por qué es tan trascendental hablar de este tema? Porque en los últimos días estamos enfrascados solamente en el tema del coronavirus, el COVID-19. Todos estamos enfocados en este tema debido a los números que son increíblemente preocupantes. Observen ustedes esta captura de pantalla de la página de la Universidad Johns Hopkins. Esta captura de pantalla se hizo hace 2 horas y ya a nivel mundial existe 5.7 millones de enfermos confirmados. Probablemente las cifras reales siempre van por delante de las cifras de confirmados y ha causado la muerte a un total de 358.490 personas y la cifra continúa sumando. Es sumamente preocupante. Y en el caso de Costa Rica no se escapa a la situación. Observen ustedes, estos son los datos del Ministerio de Salud del día de hoy, de la conferencia del mediodía. Un total de 1,000 casos confirmados. Se registraron el día de ayer 16 casos nuevos y hasta el momento con 10 fallecidos. Un total de 646 recuperados, pero todavía rondan de manera activa 344 casos. Y algunos de esos casos todavía permanece en las unidades de cuidado intensivos. Para dimensionar el problema, cuando apenas estaba empezando la situación de los primeros casos en Costa Rica, hicimos una pequeña encuesta en el servicio de anestesia del Hospital Calderón Guardia. Básicamente, entre los asistentes y residentes, hicimos una pequeña encuesta basándose en algunas preguntas importantes. La primera pregunta: en cuanto al riesgo de contagio por COVID-19, ¿cómo te autocatalogas? ¿En muy alto riesgo? ¿En alto riesgo? ¿Moderado? ¿Bajo? ¿O usted cree que es inmune? Y esta es la respuesta que dio el personal de servicio de anestesia. 62% se autoconsidera como un grupo de alto riesgo de contagio. Claro, pertenecemos al sector de
el sistema sanitario. La siguiente pregunta fue, si usted se infectara con COVID-19, ¿cómo cree que va a ser su evolución? Es decir, ¿cómo te autocatalogarías? ¿Me voy a morir? ¿Grave pero lograré sobrevivir? ¿Una enfermedad leve o completamente asintomático? Y esta es la autoencuesta entre los miembros del servicio. 72% considera de que va a tener una enfermedad leve. Ninguno es tan pesimista como pensar de que va a morir, y sin embargo prácticamente 1 de cada 4 piensa de que va a ser de una evolución grave, pero va a sobrevivir. Pero esta es la pregunta probablemente que genera la mayor parte de la preocupación, del pico emocional con respecto a COVID-19. En su familia hay personas con factores de riesgo para contraer la enfermedad que le genere una situación de gravedad. Y observen ustedes la respuesta increíble. Prácticamente el 100% de los residentes y asistentes de servicio de anestesia considera de que sí tiene persona en su casa con factor de riesgo para una enfermedad grave. También en cuanto a la preocupación, ¿por qué estamos enfrascados en este tema? Quizás porque, como vemos acá, en la foto del doctor Anthony Fauci y al fondo Donald Trump, se resume en lo siguiente: no hay vacuna, no hay ningún tratamiento, siquiera marginalmente efectiva. Inclusive algunas cosas que anteriormente se consideraban como prometedoras, finalmente fueron desechadas, como por ejemplo recientemente con la hidroxicloroquina. Y así como hidroxicloroquina, hay muchos medicamentos y estrategias terapéuticas que están en la mira. Por el otro lado, todavía queda la esperanza de que hay demasiadas investigación que se está llevando a cabo, de tal forma que probablemente decir no hay vacuna y no hay tratamiento eficaz, podríamos decir que todavía no, y que ojalá que pronto vaya a aparecer una vacuna. Y el impacto es tremendo. El coronavirus cambió completamente el mundo. Observen ustedes una foto tomada en horas laborales en las cercanías del Hospital Calderón Guardia, completamente desértica. Y cosa que anteriormente no estamos acostumbrados a escuchar, ahora es pan de cada día. De hecho, nos sentimos ya sometidos a las famosas restricciones sanitarias. Y también existe algunas partes del mundo que tiene más susceptibilidad, se rompe fácilmente. Me refiero a la aviación. Observen ustedes, esta es la captura de pantalla de un rastreador en vivo de todos los vuelos que se da a nivel mundial. Un viernes 29 de junio del año 2018 se produjo el récord mundial: 202.157 vuelos en el aire. Contrasta de manera muy triste los cielos en la actualidad. Observen ustedes esta captura de pantalla de hace 2 horas. La misma página donde se registró el récord de más de 200.000 vuelos en el aire, ahora se ve una situación completamente deprimente. Observe que sobre los cielos de Costa Rica no hay ni un solo avión. Y Panamá, que es un hub para muchos vuelos a nivel de América y fuera del continente, solamente hay un solo avión en todo el cielo de Panamá. Y si no están en el cielo, ¿dónde están? Todos los aviones en los aeropuertos. Un gran parqueo. Y esto también ha causado un gran impacto desde el punto de vista mediático. Prácticamente no dejamos de escuchar otras cosas que no sean relacionadas con el coronavirus. De hecho, ha surgido una serie de palabras nuevas. Por ejemplo, la infodemia, por ejemplo, la infoxicación, el exceso de información acerca del tema de coronavirus. Por el otro lado, tenemos beneficios colaterales, y es que todos estamos inmersos
en el interés de saber más y más sobre el coronavirus. El médico y el sector sanitario en general ha vuelto a estudiar, mucho más que antes. Observen ustedes la gran cantidad de publicaciones. Si uno en PubMed introduce la palabra coronavirus, se da cuenta de que solamente en PubMed se registra 46.746 entradas. Es increíble la cantidad de información biomédica que está saliendo. Y prácticamente ninguno de los que estamos conectados nos sentimos si acaso bien informados o expertos. De hecho, la mayoría de las opiniones de expertos sí hay, pero evidencia fuerte prácticamente no existe. Y existe, eso sí, un vaivén de los conceptos. Un concepto que hoy para coronavirus es la santa verdad, mañana o incluso pocas horas se convierte en una falacia. Y nos ha obligado a cambiar nuestra forma de compartir información. Esta forma de compartir mediante Zoom y Facebook Live probablemente no se daría nunca si no fuese por este problema sanitario. Y en el caso de Costa Rica, el primer caso se registró el 6 de marzo, pero 10 días después ya se declara un estado de emergencia y cierre de frontera debido al impacto. Temíamos muchísimo el colapso de nuestro sistema de salud, que el coronavirus nos iba a pasar por encima, a pesar de que Costa Rica tiene un sistema de salud que se puede catalogar como robusto. Se descansa sobre dos grandes pilares: el Ministerio de Salud desde 1927 y la Caja Costarricense de Seguro Social desde 1941. Bien, para continuar con este autochequeo de cómo está la situación en el servicio de anestesia, la última pregunta que les hice a los residentes y asistentes fue esta: ¿cuánto tiempo estimas que va a durar la situación sanitaria del COVID-19 en Costa Rica? Esta encuesta se hizo a mediados de marzo, es decir, hace exactamente 2 meses. Entonces, la respuesta que podía escoger era lo que dure esta cuarentena general, un trimestre, un semestre, un año, o nunca va a terminar. Y esta es la distribución de las respuestas. La mitad de los asistentes y residentes del servicio piensan de que solamente va a durar un trimestre. Ya vamos a probablemente fallar, porque ya ha kilometreado más de 2 meses y no hay ni siquiera una esperanza remota de que dentro de un mes se va a acabar esta situación. Entonces, la mitad de los residentes y asistentes de anestesia fallaron. Un semestre, 30%. Un año, 15%. Y algunos piensan de que nunca se va a terminar. Y esta es la situación en general. Existe una palabra común: incertidumbre. No sabemos cómo va a comportar, no sabemos cómo va a evolucionar, ni siquiera sabemos cuáles estrategias que se están utilizando en la actualidad realmente sirve o no sirve, o más bien puede causar daño. ¿Cuándo va a salir la vacuna? ¿Cuándo va a salir algún tratamiento efectivo? Todavía no sabemos. Como decía Immanuel Kant, se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Nos está haciendo un examen muy fuerte el coronavirus. Para que la reunión de hoy tenga impacto, vamos a analizar 3 grandes temas. Primero, ¿cómo está la situación en Costa Rica? Para ello vamos a invitar al Ministerio de Salud para que nos haga una disertación. El segundo problema es cómo el personal sanitario se va a defender, la protección para no convertirse en un enfermo más de esta pandemia. Y el tercer punto, esos son los 3 tópicos que vamos a analizar el día de hoy: cómo el coronavirus está afectando a la población pediátrica. ¿Serían las manifestaciones iguales a un adulto o más bien tiene algunas vicisitudes?
Para ello, inicialmente habíamos invitado al doctor Daniel Salas Peraza. Él es el actual ministro de Salud. Sin embargo, por una reunión de emergencia que se convocó en Zapote, el doctor Salas no puede acompañarnos. En su lugar, envió a 2 de sus colaboradores, de sus asesores, para que analicen la situación de COVID-19 en Costa Rica. También tenemos como ponente al doctor Rolando Ulloa Gutiérrez. Él es médico cirujano, infectólogo pediátrico y miembro de la ACANAMED. Él actualmente trabaja en el servicio de infectología del Hospital Nacional de Niños. Y su servidor, soy intensivista y anestesiólogo y actualmente trabajo en el servicio de anestesia del Hospital Calderón Guardia. Con este preámbulo, entonces, vamos a continuar con la participación del Ministerio de Salud. En este caso, en lugar del doctor Daniel Salas, vamos a contar con la participación de la doctora Priscila Herrera y el doctor Carlos Salguero. Como bien lo mencionaba el doctor Sánchez, la emergencia por COVID-19 supone un problema de gran magnitud, es un enemigo extraordinario y por lo tanto tenemos o necesitamos medidas extraordinarias. En ese sentido, como ustedes saben, a partir del mes de enero de este año se dio a conocer a nivel mundial el evento que estaba viendo en China, específicamente en Wuhan, relacionado con con la aparición de casos de una neumonía atípica, ¿verdad? Eso fue a finales de diciembre. Ya para enero, nuestro enlace del Centro Nacional para el Reglamento Sanitario Internacional, que es el doctor Carlos Salguero, pues genera esta alerta de este brote y el cual avanza rápidamente hacia una emergencia de salud pública de importancia internacional, que es un ESPI. Y inmediatamente entonces se activa lo que es nuestro centro coordinador institucional para la respuesta. Esto es desde el punto de vista del Ministerio de Salud. Y esta activación la realiza el señor Ministro de Salud con el objetivo o con miras de poder generar una articulación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo por medio de su Centro de Operaciones de Emergencia, porque efectivamente las medidas que iban a implicar la atención de este evento iban a trascender no solo, iban a trascender el sector salud. En este sentido, como les mencionaba, se decide entonces no solo acudir al Centro de Operaciones de Emergencia, que dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo es la instancia de coordinación técnica donde están representadas todas las instituciones, públicas, sino que también articula o dicta línea al sector privado y a las comunidades por medio de instancias de coordinación como lo son los comités regionales de emergencias y los comités municipales de emergencia. Y posterior a realizar el informe del evento que estaba ocurriendo, se activó en paralelo lo que llamamos la mesa operativa de salud. Esta mesa operativa de salud, un minuto para correr esto. La mesa operativa de salud es liderada por el equipo de gestión de riesgo del Ministerio de Salud y en esa mesa están representadas las instituciones relacionadas o afines al sistema. Está Caja Costarricense de Seguro Social, está el INCIENSA, está el SENASA, tenemos también la participación del Sistema de Emergencias 911, tenemos a la Cruz Roja Costarricense, la Comisión Nacional de Emergencias y siempre la coordinación técnica con Organización Panamericana de la Salud. Esta mesa operativa realizó un ejercicio de simulación de cara a la preparación del evento, en el cual se generó el protocolo de respuesta interinstitucional ante eventos de enfermedades respiratorias, donde ya no solo iba a estar la respuesta, digamos, desde los servicios de salud, sino
como les mencioné, toda la respuesta, incluyendo la atención extrahospitalaria de la emergencia y el sistema nacional. Igualmente, y creo que lo mencionó el doctor Sánchez Suen, uno de los enemigos y peligrosísimo que tuvimos o que tenemos ha sido el tema de la desinformación y el bombardeo que existía en ese momento hacia la población. Y era importantísimo manejar una estrategia de comunicación del riesgo y por ello se activaron todos los enlaces de las mismas instituciones que operan el sistema, se activan todos los enlaces de comunicación y desarrollan la estrategia de comunicación del riesgo. ¿Para qué? Para poder generar información oportuna, transparente, veraz hacia las instituciones y hacia la población. Es muy importante también decir que de cara a esta respuesta, desde la Dirección de Vigilancia se conformó el equipo técnico COVID-19, que este equipo técnico básicamente tenía como base y más adelante tal vez el doctor Salguero pueda detallar, el equipo técnico para la vigilancia de influenza y otras virosis respiratorias, donde igual participa la red de laboratorios, la prestación de servicios de la caja, el tema de epidemiología, la parte de servicios y Ministerio de Salud junto con expertos de Hospital de Niños y de la red de hospitales que básicamente lo que empezaron a trabajar simultáneo al tema de la mesa operativa, todo lo que fueron los lineamientos nacionales para la vigilancia del evento. Yo con esto lo que quiero enmarcar es que ante el riesgo que se visualizó desde un inicio, se abrieron frentes de trabajo, no solo del sector salud, sino también de atención extrahospitalaria y la alerta a lo que fue el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Con la confirmación de nuestro primer caso por COVID-19, que esto fue el viernes 6 de marzo, se realiza una sesión de trabajo y se decide trascender la alerta sanitaria por COVID-19 a una alerta amarilla en todo el territorio nacional. Como bien también lo mencionaba el doctor Sánchez, teníamos mucha incertidumbre, un evento nuevo, lo que teníamos, digamos, de evidencia suponía escenarios realmente muy complicados para nuestro sistema de salud, donde se podía comprometer la respuesta y por ende la salud de nuestra población. Y por eso se avanza a un estado de alerta amarilla en todo el territorio nacional. Se activan los protocolos para enfrentar esta alerta epidemiológica sanitaria internacional y esto supone entonces no solo los lineamientos nacionales para la vigilancia del COVID-19, sino una serie de lineamientos dirigidos a la institucionalidad pública, dirigido a los servicios que brindan atención a los usuarios, así como a las personas. Y inmediatamente se activa la Sala de Situación de Epidemiología Nacional por COVID-19, que esta es una sala que está integrada por las instituciones ya mencionadas del doctor Sánchez, la Caja Costarricense de Seguro Social y Ministerio de Salud, donde el trabajo ha sido súper arduo en el seguimiento de los casos, la vigilancia, porque la estrategia país ha sido siempre la contención. Y además se activa el Centro de Operaciones de Emergencia del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, donde se asume el mando unificado con un acompañamiento técnico tanto del Ministerio de Salud y Caja, porque es una emergencia de carácter pues biológico. Aparejado a ese COE se necesitaba lo que hemos mencionado, el Centro de Información y Análisis, que es el CIA Salud. Este Centro de Información y Análisis no solo lleva la información relacionada con la Sala de Situación de Epidemiología Nacional, sino que también lleva la información que genera la Sala de Situación de Servicios de Salud, la red de laboratorios, articula la mesa, todo lo que tiene que ver con el sistema salud penitenciario y
que era importante tomar en consideración, así como Cruz Roja y el sistema 911, y provee la información para la toma de decisiones y seguimiento a nivel del Centro de Operaciones de Emergencia. Es así como un trabajo conjunto que se ha desarrollado entre la Comisión Nacional de Emergencias por este mando único, Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social, donde se ha permitido un abordaje articulado entre estas instituciones. Y si ustedes pueden observar acá, dentro de lo que ha sido la organización de la respuesta, el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, le responde a la Junta Directiva de la CNE, que en este caso es el presidente con sus ministros y el presidente ejecutivo de la CNE, y donde ellos pueden dictar y dictan justamente los lineamientos con base en se toman las decisiones con base en la información que procesa este centro de operaciones, que si ustedes pueden observar acá, en la cajita que dice operaciones, no me voy a referir al resto, tenemos lo que es las mesas de trabajo. Y es que yo sí quiero resaltar que los resultados que estamos teniendo hoy, en este momento, en la atención de la emergencia, no solo responden a las estrategias desde el punto de vista de la atención de los servicios, donde yo coincido que eso ha sido medular, pero también debo de resaltar el trabajo incansable que han desarrollado todas las instituciones del sector. Y ahí ustedes pueden observar una mesa de salud coordinada por el Ministerio de Salud, donde están los actores que anteriormente mencioné. También tenemos la mesa de seguridad, que desde el punto de vista de salud pública ha sido un pilar fundamental para la aplicación de las medidas o los lineamientos de restricciones que se han emitido desde el Ministerio de Salud. Sabemos que, por ejemplo, toda la aplicación de las órdenes sanitarias en la vigilancia del cumplimiento de cierres, de aforos o de horarios, si fuera solo por el personal del Ministerio de Salud, simple y sencillamente esto no podría ser posible. Entonces, Ministerio de Seguridad Pública ha sido una pieza clave en ese sentido, toda la mesa de seguridad. Y así ustedes ven cómo, por ejemplo, las acciones de coordinación a nivel de comunidad, tenemos una mesa de gestión municipal que justo enlaza con los comités municipales de emergencia, que son los que han llevado el tema de asistencia humanitaria para todos estos pacientes que tenemos, por ejemplo, aislados y que requieren garantía de su alimentación y otro tipo de necesidades. La mesa de servicios básicos, porque teníamos que garantizar continuidad del servicio. Y sobre todo aquí quiero resaltar que son instituciones que no pueden parar porque proveen energía. En el tema del AIA, este evento ingresa en la época seca, de ahí que la garantía del suministro de agua para cumplir las medidas del protocolo de lavado de manos se vuelve fundamental. El tema de la mesa de asistencia humanitaria en el exterior, y lo vamos a ver más adelante, es una estrategia donde hemos venido repatriando todos los costarricenses, ya sea que quedaron varados en el extranjero por sus viajes o porque estaban en países y donde tal vez no estaban recibiendo la atención o se sentían más seguros de estar acá. Y aquí se ha desarrollado también un trabajo extraordinario con Cancillería. El tema de comercio exterior es un tema, ha sido muy duro, lo tenemos ahorita por el tema de transportistas, porque hemos tenido que ir analizando en la pandemia dónde están estos frentes que pueden poner en riesgo a nuestra población desde el punto de vista de salud pública y epidemiológico, y el tema del transporte de mercancías ha supuesto un escenario sumamente complicado que de hecho estamos en este momento tratando de abordar. Igual con el cierre de fronteras, por ejemplo, y en aquel momento todo el mundo tratando de buscar los insumos, etcétera. La Mesa de Seguridad Alimentaria pues ha desarrollado también estrategias en esta línea. Una mesa de educación que en otros países lo hemos visto como, por ejemplo, este sector y las restricciones que se impusieron en los diferentes países que fueron de cierre, como sí se vio reflejado que fue una medida que eventualmente ayudó a disminuir el contagio y por ende a bajar esa curva que queremos aplanar.
Desde la Mesa de Protección Social teníamos que generar estrategias para poblaciones vulnerables, que en este caso tenemos todo lo que fue la estrategia para la persona adulta mayor, lo que es el tema de población habitante de calle, que son poblaciones muy pues de riesgo, una porque se ha visto que el COVID-19 afecta con más severidad a nuestros adultos mayores, y en habitantes de calle porque el tema del aislamiento y los problemas de adicciones que tienen son medidas todavía más complejas para el abordaje. Igualmente lo que fueron los protocolos o los lineamientos para el abordaje de poblaciones en asentamientos informales. Y finalmente debo decir que está el tema de la infraestructura productiva, que es el tema de continuidad de los servicios y en la parte de turismo. Uno de los lineamientos, y en esta mesa está el Ministerio de Trabajo, uno de los lineamientos que hubo que sacar casi que de forma inmediata fue el tema del teletrabajo. Y yo debo decir que me parece impresionante cómo cosas que tradicionalmente se vieron que eran imposibles, sí se podían, sí se pudo, y que va a ser parte de lo que eventualmente va a ser nuestra nueva normalidad, hasta tanto pues no logremos tener un tratamiento efectivo, una vacuna disponible, en fin. Entonces, esa ha sido una estrategia también muy importante que yo debo de mencionar desde esta mesa de infraestructura productiva. Este es un pequeño resumen que más adelante si quisieran conversar un poco más en profundidad. Sin embargo, yo quisiera que tal vez ahora el doctor Salguero les comente cómo toda esta articulación de nuestra institucionalidad pública, empresa privada y comunidad realmente se refleja en los datos que tenemos de situación al día de hoy. Le voy a dar la palabra al doctor Salguero. Muchas gracias, doctor Herrera. Bueno, mencionarles que ya a pesar de que ya han aumentado mucho los conocimientos sobre el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad coronavirus, sigue siendo una enfermedad novedosa y todavía tenemos mucho por aprender de esta enfermedad. Nosotros en enero, más bien el 31 de diciembre del año anterior, recibimos la primera notificación que fue entregada de China a la Organización Mundial de la Salud a través del Centro Nacional de Enlace del Reglamento Sanitario Internacional de China, describiendo un clúster de neumonía de causa desconocida, que estaba relacionado con un mercado, un wet market en Wuhan. Y a partir de entonces empezamos a recibir información y pudimos determinar que desde el 7 de enero China hizo la descripción de que se trataba de un nuevo coronavirus causante de la enfermedad. Esta información nosotros empezamos a recibirla, como pueden ver, muy temprano, y desde entonces empieza la planificación de los trabajos que íbamos a realizar. Porque, bueno, anteriormente ya habíamos tenido experiencias de otras pandemias. Por supuesto, en ese momento, en enero, no sabíamos que la situación en el mundo iba a ser tan crítica como lo es hoy día. Ya, como pudieron ver en las estadísticas que también, los datos que mostraba el doctor Sánchez, ya la cifra superó los 5 millones de afectados a nivel global y supera los 350,000 casos ya de muertes alrededor del mundo. Y América es ahora el sitio que más casos presenta. Ya presenta más de 2,395,000 casos. Y además ya acumula más de 141,000 muertes. Entonces estamos ante una situación todavía de emergencia, como fue declarado por la Organización Mundial de la Salud en reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional. La región centroamericana ya presenta una importante afectación. En toda la región ya tenemos 37,686 casos confirmados. De estos se contabiliza la recuperación de 17,190 casos, pero la cifra de muertos ya superó el millar. Son 1,086 casos, con una letalidad alta. Como pueden ver, aquí están los datos en esa tabla
que incluye República Dominicana, donde todos estos países de la región ya reportan transmisión comunitaria. La clasificación de esa transmisión va desde casos aislados hasta conglomerados de casos, que es lo que Costa Rica presenta actualmente, ese escenario, a la transmisión comunitaria, que es aquella donde empiezan a ocurrir casos que no es posible determinar nexos, vínculos, y no hay una relación, una correlación geográfica o de exposición entre los casos que se están diagnosticando. El trabajo de vigilancia epidemiológica que realiza la Caja y el Ministerio de Salud ha permitido determinar la transmisión de estos conglomerados de casos para las labores de contención que han permitido que nos mantengamos en este escenario de transmisión. Lo que ven ahí es una gráfica de tendencia de los casos por semana epidemiológica. Y pueden ver cómo nosotros tuvimos una aceleración en el mes de marzo y cómo la implementación de medidas para finales de marzo y abril lograron una disminución en la presentación de casos por semana epidemiológica. En este momento pueden ver que tenemos una muy leve tendencia al aumento de casos y esto es una situación que nos tiene en permanente vigilancia. Lo que ven acá es la curva epidémica de casos de COVID y la diferencia de colores que van a ver en las barras, lo que determina si se trata de casos importados y casos autóctonos. En color amarillo verán los casos importados, que en el mes de marzo y al principio de la epidemia, pues por supuesto la mayoría de los casos nos venían del extranjero. Los primeros casos reportados por nosotros se trataba de turistas estadounidenses y de viajeros. Y luego tuvimos cadenas de transmisión asociadas a esos casos importados, ¿no? Tuvimos una disminución y en este momento ya el escenario por las medidas tomadas no es de máximo riesgo de los casos importados de otros países lejanos por las restricciones que hay en este momento de vuelos comerciales. Pero sin embargo, como pudieron ver en las gráficas, en las láminas anteriores, sí tenemos una situación regional de mucho cuidado y que mantenemos vigilancia permanente de esa situación. Situaciones que también nos preocupan, por supuesto, de la situación nicaragüense, que ahora pues empieza a ser más transparente en la situación que están afrontando. Como pueden ver, ahí está también la tendencia de casos y que tenemos en este momento, en estos últimos días, una tendencia al aumento de los casos. Esta es los datos actualizados al día de hoy en los que hemos reportado que tenemos 1000 casos confirmados. El día de hoy se reportaron 16 casos nuevos y continuamos con 10 fallecidos. Nosotros todavía hemos podido mantener una tasa de letalidad general baja, que es del 1% y ha estado inferior del 1% durante muchas semanas. Sin embargo, mucha atención porque la letalidad en el grupo de mayores de edad, de mayores de 65 años, es muy alta, es de un 13.2%. Entonces esto es un factor que nos preocupa. Ya contabilizamos 646 personas recuperadas y 344 casos activos. Aquí lo que pueden ver en estos gráficos, en estas infografías, es la distribución por sexo, en la que hay un mínimo predominio de hombres sobre mujeres. Las mujeres resisten mejor la enfermedad. De los casos que tenemos, de los 10 fallecimientos, solo uno de los casos corresponde a una mujer. Pero esto es muy natural. Las mujeres tienen una mejor preparación en su sistema inmune para muchas enfermedades infecciosas, como también a veces pueden tener afectación mayor en algunas otras enfermedades autoinmunes. Por grupos de edad, pueden ver que en las gráficas de la derecha pueden ver que la afectación se ha dado principalmente entre personas menores de 60 años y mayores de 20 años.
población principalmente económicamente productiva que puede tener mayor exposición a contraer la enfermedad. La exposición entre personas mayores, adultos mayores, ha sido menor afortunadamente, y tener esos cuidados con estos grupos de población ha permitido mantener esa letalidad más baja. Algo muy importante es que entre esos casos, esos lamentables fallecimientos que hemos tenido, los 10 casos han sido de pacientes internados y por varios días en unidades de cuidados intensivos. Y esto habla muy bien de la vigilancia y de la captación temprana de los casos. A pesar de que esos casos hayan fallecido, finalmente estas personas lograron tener un acceso a servicios de salud y a cuidados intensivos inclusive. Y esto habla de que los servicios de salud han logrado mantenerse fuera de un estrés y han tenido la capacidad de atender a todos los pacientes que han sido diagnosticados por COVID-19. Aquí tenemos también la situación de hospitalizaciones según servicio. Del total de 84 personas hospitalizadas, 30 han requerido de internamiento en unidades de cuidados intensivos, representando un 36% de los pacientes. La gran mayoría, un 64%, han tenido internamiento en salas de medicina interna, salones de medicina interna. Y como pueden ver, la presentación clínica predominante es de cuadros leves. La gran mayoría de los pacientes han tenido la evolución de la enfermedad en sus domicilios con los cuidados de aislamiento. Aquí lo que tenemos es la situación de COVID según extranjeros. De la totalidad de los pacientes, 817 corresponden a costarricenses y 183 a extranjeros. Y lo que podemos ver ahí es la condición, los porcentajes de la condición de sus extranjeros, y la mayoría residentes, turistas, y un 28% casi de pacientes de extranjeros en condición irregular. Ahora, muy bien, de los casos asintomáticos que hemos logrado captar, han representado el 10% de todos los casos. Es algo importante porque se han aplicado protocolos, se ha afinado la vigilancia epidemiológica y las definiciones de caso, y se han hecho también estrategias para captación de viajeros, y también se hace estrategias de captación de transportistas por fronteras terrestres. Es por eso que hemos logrado captar pacientes asintomáticos, a pesar de que la prueba disponible no es una prueba que esté indicada precisamente para la detección de pacientes asintomáticos, es un screening, pero sí ha sido importante esa captación, que ya asciende a 99 personas. Y esta tabla es muy importante porque nos permite ver cuáles han sido las principales manifestaciones entre los pacientes confirmados por COVID. Y el dato más importante para el diagnóstico ha sido la presentación de fiebre, con un 44% de los casos que han presentado fiebre. La tos, la cefalea, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, han sido las más comunes, pero también hemos tenido casos donde los síntomas han sido un poco vagos y las personas lo que han presentado es episodios de diarrea, algunos han presentado náuseas o vómitos, debilidad o fatiga. Algunos casos no han sido tan típicos como desearíamos, y eso genera dificultades en el diagnóstico para los médicos en los primeros niveles de atención. Luego en esta gráfica lo que vamos a ver es pues repasar los datos. Estos datos, no quisiera que se extrañaran en días siguientes. Nosotros hemos hecho cambios en las definiciones de casos. La definición de caso es nuestra herramienta para la detección y la búsqueda de los casos. Hemos sido muy cuidadosos y hemos apoyado esas definiciones de casos siempre en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y precisamente ayer hubo una nueva publicación de medidas, no de nuevas definiciones, pero sí de nuevas estrategias para la alta
los pacientes sintomáticos y los pacientes asintomáticos. Entonces la cifra de recuperados va a aumentar en los próximos días. Nosotros ya estamos en una 13ª versión, una 13ª versión del instrumento de vigilancia epidemiológica, y estamos trabajando ya en la versión 14. Entonces nos mantenemos muy vigilantes de las evidencias que vamos encontrando sobre la enfermedad. Aquí pueden ver de los grupos de pacientes fallecidos, cuáles han sido las manifestaciones más, o los factores que han agravado la presentación del COVID-19, y podemos ver que 6 de los pacientes presentaban hipertensión arterial. Es la enfermedad más consistente. 2 de ellos presentaban enfermedad pulmonar. 1 presentaba cardiopatía. 1 tenía diabetes mellitus. 1 era portador de cáncer. Otro de los pacientes tenía tenía HIV positivo. Y en todos ha sido, con excepción de uno de los casos de 45 años, la edad ha sido un factor, y mayores de 65 han sido 7 de los casos. La experiencia en otras epidemias y otras emergencias de salud pública han permitido a los sistemas de vigilancia mejorar las estrategias, y es por eso que tenemos ya en el país una red de sitios centinelas que permiten detectar la circulación de virus respiratorios. Y esto ha sido de mucha utilidad en nuestro país en esta epidemia, en la actual epidemia. Esa experiencia de años anteriores se ha aprovechado muy bien, y es así como tenemos la captación ampliada ahora en sitios centinela, y se han también agregado otros sitios que se consideran estratégicos, como sitios fronterizos, y también sitios en los que hay importantes conglomerados de personas en condiciones que podrían favorecer la transmisibilidad de la enfermedad. Finalmente, lo que mostramos acá es la epicurva, pero en la gráfica inferior van a ver la R, es el número reproductivo, y cómo nosotros en el abordaje de la enfermedad hemos logrado mantener ese número reproductivo bajo, que es lo que precisamente ha permitido que no tengamos un aumento acelerado de casos, que es nuestra máxima preocupación, porque un aumento acelerado de casos nos puede llevar a una situación de estrés en los servicios de salud, donde en muchos países ya han tenido la experiencia de que son tantos los pacientes que buscan la atención que se saturan los servicios y no es posible dar una atención médica oportuna a los casos, que con debido cuidado pues tienen una importante oportunidad de salir adelante. Y esto continúa siendo una preocupación. No tenemos en este momento, pues sí tenemos la satisfacción de que no hemos permitido que tengamos ese comportamiento de la enfermedad en nuestro país, pero seguimos preocupados, pero más que preocupados, muy ocupados en tratar de que esta enfermedad la mantengamos controlada. Y en esto los logros que tenemos hasta el momento son representación de que el mensaje en la población costarricense ha calado, y que las personas estamos en su gran mayoría pues cuidando las medidas de prevención para protegernos de esta enfermedad, que nos viene a cambiar las vidas. Después de esta enfermedad no es cierto que volvamos a una normalidad, porque esta enfermedad también nos va a dejar mucho aprendizaje que nos va a permitir mejorar en nuestro sistema de salud. Los tiempos críticos como estos requieren de mucha innovación, y hasta que no aparezcan una vacuna, posiblemente sigamos luchando muy cercanamente con la enfermedad. Es por eso que Costa Rica, y los quiero invitar mañana, porque mañana a partir de las 9 de la mañana de hora costarricense, Costa Rica va a hacer el lanzamiento de la iniciativa para un patent pool, para compartir, que los países, los gobiernos del planeta se unan en un esfuerzo global para compartir todos estos conocimientos, el know-how
la información necesaria para combatir esta enfermedad, sea en medicamentos, vacunas o equipos necesarios para el combate. Entonces, a partir de mañana, a las 9 de la mañana, van a poder posiblemente por un Facebook de Casa Presidencial o directamente con la página de la Organización Mundial de la Salud, poder observar el lanzamiento de esta iniciativa, que es una iniciativa que nació en nuestro país y que va a permitir que los países todos procuremos el acceso a esa innovación. Y Costa Rica no es solo recipiente de esa innovación, sino que además aquí se está produciendo información y se están dando desarrollos tecnológicos que pueden ayudar a combatir a la enfermedad. Este es el mensaje que les traía.